El viento patagónico aullaba con una fuerza descomunal aquella tarde de marzo del 2003, cuando el último mensaje de WhatsApp llegó desde el campamento base. Todo perfecto, mañana comenzamos el ascenso al Cerro Torre. El clima se ve prometedor, escribió Sarah Mitchell, la líder del grupo de turistas alemanes que había llegado al Calafate una semana antes. Nadie sabía que ese mensaje sería el último rastro de vida de los 6 aventureros que habían venido desde Múnich en busca de la experiencia patagónica definitiva. La historia comenzó cuando Klaus Hoffmann, un ingeniero de 45 años apasionado por el montañismo, convenció a sus amigos de trabajo para realizar el viaje de sus vidas. Escuchen, les había dicho durante una reunión en la oficina. Tenemos que ir a la Patagonia antes de que seamos demasiado viejos. Es ahora o nunca. Sus palabras resonaron en el grupo. Sarah Mitchell, geóloga de 38 años y experta escaladora. Markus Weber, fotógrafo de naturaleza de 33 años. Elena Richter, doctora de 41 años especializada en medicina de montaña. Tobias Kramer, guía de montaña de 29 años. Y Anna Schultz, bióloga marina de 35 años que buscaba un desafío terrestre. El grupo había planificado meticulosamente su aventura durante meses. Habían estudiado mapas, consultado con guías locales, y habían invertido en el mejor equipo disponible. No queremos ser turistas típicos, había explicado Sarah a los operadores turísticos locales. Queremos vivir la Patagonia real, la salvaje, la que pocos conocen. Esta declaración de intenciones los llevó a rechazar las rutas comerciales y optar por una expedición más arriesgada hacia zonas remotas del Parque Nacional Los Glaciares. El último contacto visual con el grupo fue registrado por Carlos Mendoza, un vaqueano local de 52 años que había trabajado como guía en la región durante más de 2 décadas. Los vi partir hacia el oeste, cargando sus mochilas pesadas. Recordaría más tarde con una expresión preocupada. Les grité que tuvieran cuidado con el clima, que en esta época del año puede cambiar en minutos. Sarah me devolvió el saludo con la mano y me gritó: nos vemos en una semana. Carlos, esas fueron las últimas palabras que alguien escuchó de ello. Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, las alarmas comenzaron a sonar. El hotel donde se hospedaban en el Calafate contactó a las autoridades locales después de que pasaran 3 días sin noticia. Al principio pensamos que se habían retrasado por el mal tiempo, explicó María González, la recepcionista del hotel. Es común que los grupos de montañistas extiendan sus expediciones, pero cuando encontramos todas sus pertenencias personales intactas en las habitaciones, supimos que algo andaba mal. La búsqueda inicial involucró a Gendarmería Nacional, rescatistas locales y voluntarios de la comunidad. Helicópteros sobrevolaron la zona durante días, mientras equipos terrestres peinaban valles y refugios conocidos. Revisamos cada cueva, cada refugio, cada sendero en un radio de 50 kilómetros, recordó el comandante Roberto Silva, quien lideró la operación de búsqueda. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Las condiciones climáticas extremas y el terreno accidentado complicaron enormemente las labores de rescate. Los familiares de los desaparecidos llegaron desde Alemania una semana después. La tensión era palpable en el pequeño pueblo del Calafate, donde la comunidad local se había volcado para ayudar en la búsqueda. Mein Gott, ¿dónde pueden estar?, lloraba Ingrid Hoffmann, la esposa de Klaus, mientras sostenía una fotografía de su esposo. Él conocía la montaña, era muy cuidadoso. Algo terrible debe haber pasado. Las familias establecieron un cuartel general improvisado en el hotel, coordinando con las autoridades y manteniendo contacto constante con los medios alemanes. Durante las primeras semanas, surgieron varias teorías sobre lo que podría haber ocurrido. Algunos especularon sobre un accidente de avalancha. Otros sugirieron que podrían haber caído en alguna grieta glaciar. El problema es que no encontramos absolutamente nada, explicó el doctor Alejandro Ruiz, especialista en rescate de montaña. Ni equipo, ni ropa, ni rastros de campamento.
es extremadamente inusual. La ausencia total de evidencia física desconcertó a todos los involucrados en la búsqueda. Los medios internacionales comenzaron a cubrir la historia, atrayendo la atención mundial hacia este misterio patagónico. Periodistas de Alemania, Argentina y otros países llegaron al Calafate, transformando el tranquilo pueblo en un hervidero de actividad mediática. Nunca habíamos visto algo así, comentó Juan Pérez, alcalde del Calafate. La presión mediática era enorme, pero también ayudó a mantener viva la búsqueda cuando los recursos oficiales comenzaron a escasear. Después de un mes de búsqueda intensiva, las autoridades redujeron gradualmente los esfuerzos. No podemos mantener helicópteros en el aire indefinidamente, explicó el comandante Silva a las familias. Hemos cubierto más de 1000 kilómetros cuadrados sin encontrar ni un solo rastro. La decisión fue devastadora para los familiares, pero la realidad económica y logística no permitía continuar con la misma intensidad. Sin embargo, la búsqueda no se detuvo completamente. Grupos de voluntarios locales continuaron explorando la zona durante meses. Carlos Mendoza, el vaqueano que había sido el último en verlos, se convirtió en el líder no oficial de estos esfuerzos. No puedo dormir tranquilo sabiendo que están ahí afuera, decía. Cada fin de semana salgo con mi caballo a buscar. Algún día los encontraré. Su dedicación inspiró a otros miembros de la comunidad a unirse a las búsquedas esporádicas. Los meses se convirtieron en años, y el caso gradualmente se desvaneció de los titulares internacionales. Las familias regresaron a Alemania, pero mantuvieron contacto con las autoridades locales y visitaban anualmente el Calafate para continuar la búsqueda. Es imposible seguir con la vida normal, explicó Peter Mitchell, hermano de Sara. Cada día te preguntas qué pasó, si sufrieron, si siguen vivos en algún lugar. El dolor de la incertidumbre se volvió una carga constante para las familias. La comunidad local tampoco pudo olvidar fácilmente. El caso se convirtió en parte del folclore local, generando especulaciones y teorías que se discutían en cafés y reuniones familiares. Mi abuelo dice que la montaña se los tragó, comentaba tímidamente Rosa Fernández, una niña local de 12 años. Dice que a veces la Patagonia no devuelve a quienes se adentran demasiado en sus secretos. Estas creencias populares agregaban una dimensión mística al misterio. Durante los años siguientes, surgieron ocasionalmente reportes de posibles avistamientos. Un gaucho aseguró haber visto figuras humanas en una cresta lejana. Un piloto de helicóptero reportó haber visto lo que parecían ser señales de humo en un valle inaccesible. Investigamos cada reporte, por absurdo que pareciera, explicó el sargento Miguel Torres, quien había continuado trabajando en el caso, pero siempre terminaban siendo falsas alarmas o malentendidos. La esperanza se mantenía viva, aunque débilmente. El 5º aniversario de la desaparición trajo una renovada atención mediática. Un documental alemán sobre el caso generó nuevo interés y algunas pistas adicionales. Recibimos más de 200 llamadas después de la transmisión, recordó Torres. Gente que creía haber visto algo, que tenía teorías, que ofrecía ayuda. Investigamos todo, pero nada nos llevó a respuestas concretas. La frustración era evidente en su voz al recordar esos días. Los equipos de búsqueda habían teorizado sobre múltiples escenarios. El más plausible sugería que el grupo había sido sorprendido por una tormenta súbita mientras escalaba, posiblemente cayendo en una grieta glaciar que luego se había cerrado. Las grietas en los glaciares pueden abrirse y cerrarse con el movimiento del hielo, explicó el glaciólogo Dr. Fernando Martínez. Si cayeron en una y ésta se cerró, podría explicar por qué no encontramos rastro. Sin embargo, esta teoría no explicaba la ausencia total de equipo o rastros de campamento. Otra teoría sugería que podrían haber sido víctimas de un accidente en un río glaciar crecido. Los ríos patagónicos pueden crecer dramáticamente con el deshielo, explicó el hidrólogo Dr. Ana Vargas. Si intentaron cruzar uno y fueron arrastrados, los cuerpos podrían haber sido transportados kilómetros río abajo.
Equipos especializados exploraron esta posibilidad, pero tampoco encontraron evidencia que la respaldara. La teoría más controvertida sugería la posibilidad de un crimen. No podemos descartar que hayan encontrado a alguien con malas intenciones, había dicho el comandante Silva en una entrevista. Aunque es una zona muy remota, no está completamente deshabitada. Esta línea de investigación exploró la posibilidad de encuentros con cazadores furtivos, traficantes o individuos problemáticos que podrían frecuentar las zonas remotas. Los años pasaron lentamente para las familias afectadas. Ingrid Hoffmann se divorció 2 años después de la desaparición, incapaz de lidiar con la incertidumbre. No puedo declararlo muerto, pero tampoco puedo vivir como si fuera a volver, explicó en una entrevista. Es un limbo emocional que te consume lentamente. Su historia reflejaba el dolor de todas las familias involucradas. Peter Mitchell, por su parte, se convirtió en un defensor de la seguridad en montaña, estableciendo una fundación en memoria de su hermana. Sara habría querido que su desaparición sirviera para algo positivo. Explicó: trabajamos para mejorar los protocolos de seguridad y comunicación para montañistas en zonas remotas. La fundación financió equipos de emergencia y sistemas de comunicación satelital para futuras expediciones. En 2018, 5 años después de la desaparición, un grupo de científicos realizó un estudio exhaustivo de la zona utilizando tecnología de radar de penetración terrestre. Queríamos usar la tecnología más avanzada disponible, explicó el Dr. Rodríguez, líder del proyecto. El radar puede detectar anomalías bajo la superficie que podrían indicar la presencia de objetos enterrados. El estudio duró 3 meses y cubrió más de 200 kilómetros cuadrados. Los resultados del estudio fueron decepcionantes. Encontramos varias anomalías, pero cuando las investigamos físicamente, resultaron ser formaciones rocosas naturales o desechos metálicos antiguos, reportó el Dr. Rodríguez. No había ninguna evidencia de los equipos del grupo o restos humanos. La tecnología más avanzada disponible había fallado en resolver el misterio. Mientras tanto, la vida en el Calafate había continuado. El turismo había crecido exponencialmente, y muchos visitantes preguntaban sobre la historia de los turistas desaparecidos. Se ha convertido en parte de la leyenda local, comentaba María González, quien seguía trabajando en el mismo hotel. Los turistas quieren saber sobre el misterio, algunos incluso piden las habitaciones donde se hospedaron. La historia había adquirido una dimensión casi mítica. Carlos Mendoza, el vaqueano que había sido el último en verlos, nunca dejó de buscar. Cada salida a la montaña es una oportunidad de encontrar algo. Decía: mis hijos piensan que estoy obsesionado, pero no puedo parar. Su dedicación había inspirado a otros locals a mantener viva la búsqueda, aunque de manera más esporádica. En 2020, la pandemia de COVID-19 paralizó temporalmente las búsquedas y visitas familiares. Fue especialmente duro, recordó Peter Mitchell. No poder viajar para el 7º aniversario nos hizo sentir que los estábamos abandonando de nuevo. La conexión emocional con el lugar de desaparición era fundamental para las familias en su proceso de duelo. Cuando las restricciones se levantaron, las familias regresaron con renovada determinación. Decidimos establecer un memorial permanente, explicó Ingrid Hoffmann, quien había viajado por primera vez desde 2016. Aunque no tenemos cuerpos que enterrar, necesitamos un lugar para recordarlos. El memorial se estableció en un mirador con vista a las montañas donde fueron vistos por última vez. La ceremonia de inauguración del memorial atrajo a cientos de personas, incluyendo rescatistas, autoridades locales y turistas. Fue emotivo ver cómo la comunidad local había adoptado a nuestros seres queridos, comentó Elena Richter, hermana de la doctora desaparecida. Sintieron nuestra pérdida como propia. El memorial se convirtió en un lugar de peregrinación para familias y amigos. Durante la ceremonia, Carlos Mendoza hizo un juramento público. Juro por la memoria de estos 6 valientes que no descansaré hasta encontrar respuesta.
Sus palabras resonaron en la multitud, y varios jóvenes locales se ofrecieron como voluntarios para continuar las búsquedas esporádicas. La comunidad había adoptado oficialmente la causa. El 8º aniversario llegó con una nueva generación de tecnología. Drones con cámaras de alta resolución y sensores térmicos comenzaron a explorar áreas previamente inaccesibles. Los drones pueden llegar a lugares donde ni siquiera los helicópteros pueden ir, explicó el técnico en drones Miguel Rojas. Pueden volar entre paredes rocosas estrechas y examinar cada grieta. La esperanza se renovó con cada nueva tecnología. Sin embargo, los drones tampoco produjeron resultados concluyentes. Encontramos algunos objetos metálicos, pero resultaron ser desechos de expediciones anteriores o equipo minero abandonado, reportó Rojas. Es increíble cómo la montaña puede tragarse completamente a 6 personas con todo su equipo. La frustración era evidente en su voz. Paralelamente, un grupo de investigadores independientes comenzó a explorar teorías alternativas. ¿Y si no desaparecieron en la montaña?, preguntó la investigadora privada Dr. Carmen Vega. ¿Y si algo les pasó antes de llegar a su destino final? Esta línea de investigación exploró la posibilidad de que el grupo hubiera desaparecido en el camino hacia la montaña, no en la montaña misma. La teoría alternativa sugería que el grupo podría haber sido víctima de un crimen en una zona más accesible, y que sus cuerpos y equipo habían sido transportados a otro lugar. Revisamos todas las rutas posibles que podrían haber tomado, explicó Vega. Encontramos algunos lugares donde podrían haber acampado la primera noche que nunca fueron exhaustivamente explorados. Esta nueva perspectiva renovó el interés en el caso. Un equipo de investigación revisitó estas áreas con perros entrenados en búsqueda de restos humanos. Los perros pueden detectar olores que han estado enterrados durante años, explicó el entrenador canino Ricardo Paz. Si hay algo ahí, lo encontrarán. Los perros exploraron valles y bosques en un radio de 30 kilómetros del último punto conocido del grupo. Los resultados fueron nuevamente desalentadores. Los perros mostraron interés en algunas áreas, pero cuando excavamos, solo encontramos restos de animales o desechos orgánicos naturales, reportó Paz. Es posible que después de 8 años, cualquier rastro olfativo haya desaparecido completamente. La ventana de tiempo se había cerrado para muchos métodos de búsqueda. Mientras tanto, las familias habían comenzado a explorar opciones legales para declarar oficialmente muertas a las 6 personas. Es un proceso muy doloroso, explicó el abogado familiar Dr. Hans Weber. Requiere demostrar que no hay posibilidad razonable de que estén vivos. El proceso legal era complejo, especialmente tratándose de ciudadanos alemanes desaparecidos en territorio argentino. En 2022, 9 años después de la desaparición, la búsqueda había adoptado un ritmo más relajado pero constante. Grupos de voluntarios salían mensualmente, y cada nueva estación traía renovada esperanza de que el deshielo o los cambios climáticos revelarían nuevas pistas. Nunca sabemos qué puede aparecer después de un invierno duro, comentaba Carlos Mendoza, quien ahora tenía 61 años pero mantenía su determinación. El caso también había inspirado a escritores y cineastas. Varios libros de no ficción exploraron el misterio, y se rumoreaba que un estudio cinematográfico estaba desarrollando una película basada en los eventos. Es importante mantener viva la historia, comentó la escritora local Patricia Morales. Mientras la gente hable del caso, hay esperanza de que aparezcan nuevas pistas. En 2023, el 10º aniversario trajo una atención mediática renovada. Un documental de Netflix sobre misterios sin resolver dedicó un episodio completo al caso. La exposición internacional es importante, explicó Peter Mitchell. Cada persona que vea la historia es una posibilidad más de que alguien recuerde algo útil. El documental generó cientos de nuevas pistas, aunque ninguna resultó ser definitiva. Durante este período, Carlos Mendoza había comenzado a entrenar a su hijo menor, Diego, en las técnicas de búsqueda y rescate. Quiero que alguien continúe esto cuando yo ya no pueda, explicó.
Diego conoce la montaña tan bien como yo, y tiene la pasión por encontrar respuesta. La búsqueda se estaba convirtiendo en una tradición familiar generacional. Diego Mendoza, de 28 años, había crecido escuchando la historia de los turistas desaparecidos. Para mí, no son extraños, explicó. Los siento como familia. He visto llorar a sus familias, he visto la desesperación de mi padre. Encontrarlos es mi misión en la vida. Su dedicación rivalizaba con la de su padre. Las técnicas de búsqueda también habían evolucionado. GPS de alta precisión, comunicación satelital y mapas topográficos digitales habían reemplazado los métodos tradicionales. Ahora podemos documentar cada metro cuadrado explorado, explicó Diego. Creamos un mapa digital de todo lo que hemos cubierto en estos 10 años. La tecnología había hecho la búsqueda más sistemática y eficiente. Sin embargo, la montaña patagónica seguía guardando su secreto. Es como si la tierra se los hubiera tragado, comentó el doctor Martínez, el glaciólogo que había seguido el caso desde el principio. En mis 30 años estudiando glaciares, nunca había visto una desaparición tan completa. La naturaleza implacable de la Patagonia continuaba desafiando todos los esfuerzos humanos. En marzo de 2024, exactamente 11 años después de la desaparición, llegó el descubrimiento que cambiaría todo. Esteban Vázquez, un pastor de ovejas de 67 años, había pasado el invierno en una cabaña remota en las montañas, a casi 80 kilómetros del último punto conocido del grupo alemán. Estaba limpiando la cabaña para la temporada de primavera. Recordó más tarde. Encontré cosas extrañas que no eran mías. La cabaña, construida en los años 1960 por un antiguo estanciero, había sido utilizada esporádicamente por pastores y cazadores durante décadas. Nadie la había usado en años, explicó Vázquez. Cuando llegué en abril del año pasado, estaba llena de nieve y parecía abandonada. La cabaña estaba ubicada en una zona tan remota que no aparecía en la mayoría de los mapas turísticos. Mientras organizaba los pocos objetos que había encontrado, Vázquez notó algo que le llamó la atención. Había un libro con escritura que no era española, recordó, y algunas cosas que parecían demasiado modernas para haber estado aquí tanto tiempo. Entre los objetos había una brújula de aspecto moderno, algunos utensilios de cocina que no correspondían al estilo típico de la zona, y lo más importante, un pasaporte. El pasaporte pertenecía a Sarah Mitchell, la líder del grupo desaparecido. Cuando vi la fotografía, supe inmediatamente que era importante, explicó Vázquez. Había visto la cara de esta mujer en los periódicos hace años. El documento estaba en condiciones notablemente buenas, protegido por la sequedad de la cabaña y las bajas temperaturas de la montaña. Vázquez guardó los objetos durante casi un año, sin estar seguro de qué hacer con ellos. Vivo solo durante la temporada de pastoreo, explicó. No tengo radio ni teléfono en la cabaña. Tenía que esperar hasta volver al pueblo para reportar el hallazgo. Su aislamiento había retrasado el descubrimiento por meses. Cuando finalmente llegó el Calafate en marzo de 2024, Vázquez se dirigió directamente a la comisaría local. Creo que tengo algo que les interesa, le dijo al sargento Torres, quien inmediatamente reconoció la importancia del hallazgo. Cuando vi el pasaporte, se me erizó la piel, recordó Torres. Después de 11 años, finalmente teníamos una pista concreta. Las autoridades organizaron inmediatamente una expedición a la cabaña. Fue un viaje de 3 días a caballo, explicó el comandante Silva, quien había salido de retiro para participar en esta nueva fase de la investigación. La cabaña está en un lugar prácticamente inaccesible por vehículos. El equipo incluía investigadores forenses, rescatistas y expertos en preservación de evidencia. La cabaña resultó ser un tesoro de evidencia. Además del pasaporte, encontraron más objetos personales, una cámara fotográfica digital que pertenecía a Marcus Weber, algunos mapas con anotaciones en alemán, y fragmentos de ropa de montaña de alta calidad.
Era como encontrar una cápsula del tiempo, describió la investigadora forense doctora Lucía Ramírez. El hallazgo de Tobias proporcionó pistas cruciales sobre la ruta que habían tomado. Tenía una mochila pequeña con suministros básicos, explicó el investigador. Aparentemente había intentado llegar al valle principal para buscar ayuda, tal como describía el diario. Su cuerpo se encontraba en una posición que sugería una caída, probablemente debido al agotamiento y las condiciones climáticas adversas. La búsqueda se intensificó en la dirección que había tomado Tobias. Si él estaba buscando ayuda, probablemente siguió la ruta más lógica hacia abajo, razonó el comandante Silva. Los otros podrían haber tomado el mismo camino. Los equipos comenzaron a peinar sistemáticamente el valle, usando la ubicación de Tobias como punto de referencia. 2 días después encontraron los restos de Anna Schul, la bióloga marina. Estaba a solo 500 metros de Tobias, reportó el equipo de rescate. Parece que habían viajado juntos inicialmente. Los restos de Anna mostraban signos de hipotermia severa, confirmando las condiciones extremas que habían enfrentado durante su intento de escape. La búsqueda de los 4 miembros restantes del grupo continuó con renovada intensidad. Sabemos que Sara, Klaus, Elena y Marcus estaban vivos cuando Tobias y Anna partieron, explicó el investigador principal. Pero sus entradas del diario sugieren que su condición se deterioraba rápidamente. La ventana de tiempo para encontrar a los demás se había reducido significativamente. Los equipos expandieron la búsqueda hacia múltiples direcciones desde la cabaña. Es posible que se hayan separado, sugirió el experto en supervivencia. Cuando las personas están desesperadas, no siempre toman decisiones en grupo. Esta posibilidad complicaba enormemente la búsqueda, ya que los restos podrían estar esparcidos en un área mucho más amplia. Una semana después del hallazgo de Anna, un equipo encontró evidencia de otro campamento temporal. Había restos de una tienda de campaña parcialmente destruida y algunos objetos personales, reportó el líder del equipo. Las etiquetas en la ropa confirmaron que pertenecían a Klaus Hoffmann. El campamento estaba ubicado en un área protegida del viento, sugiriendo que Klaus había intentado establecer un refugio temporal. Los restos de Klaus fueron encontrados dentro de los restos de la tienda, junto con algunas páginas arrancadas del diario que no habían sido encontradas en la cabaña. Las páginas finales describían su decisión de separarse del grupo, explicó el traductor. Escribió que se sentía demasiado débil para continuar y que no quería retrasar a los demás. Sus últimas palabras escritas fueron un mensaje de amor para su esposa Ingrid. La búsqueda de Sara, Elena y Marcus continuó durante días. Según el diario, habían planeado intentar llegar al valle principal juntos, explicó el investigador. Pero después de encontrar a Klaus separado, no estamos seguros de si realmente viajaron juntos. La incertidumbre sobre sus movimientos finales complicaba los esfuerzos de búsqueda. Los equipos comenzaron a explorar rutas alternativas hacia el valle. Hay al menos 3 caminos posibles que podrían haber tomado, explicó el guía local. Cada uno presenta diferentes desafíos y peligro. La búsqueda se dividió en 3 equipos, cada uno explorando una ruta diferente. El equipo que exploró la ruta más directa hacia el valle encontró evidencia de que alguien había pasado por allí. Había marcas en los árboles, aparentemente hechas con una herramienta de metal, reportó el rastreador. Alguien había intentado marcar su camino, probablemente para no perderse. Las marcas formaban una línea irregular descendiendo hacia el valle. Siguiendo estas marcas, el equipo encontró más evidencia. Fragmentos de ropa enganchados en las ramas, huellas parciales en barro congelado, y restos de pequeñas fogatas. Definitivamente alguien había pasado por aquí, confirmó el líder del equipo. Pero las condiciones climáticas habían borrado la mayoría de los rastros. La búsqueda se volvió más como una investigación arqueológica que un rescate tradicional. En una ladera particularmente empinada, encontraron evidencia de una caída. Había equipo esparcido en un área amplia, explicó el rescatista.
Parece que alguien había resbalado y caído por la pendiente. Entre los objetos encontraron una cámara más pequeña que pertenecía a Elena Richter, la doctora del grupo. Los restos de Elena fueron encontrados al final de la pendiente, junto con algunos objetos que habían caído con ella. Las lesiones eran consistentes con una caída desde altura, explicó el forense. Probablemente murió instantáneamente. Su mochila contenía suministros médicos que había estado conservando, incluyendo medicamentos para hipotermia que nunca tuvo la oportunidad de usar. La búsqueda de Sarah y Marcus se intensificó, ya que eran los únicos dos miembros del grupo que faltaban. Según las últimas entradas del diario, habían planeado continuar juntos, recordó el investigador. Pero después de encontrar a los demás separados, no podemos estar seguros de nada. La esperanza de encontrar a los últimos dos miembros se mantenía, aunque débilmente. Los equipos expandieron la búsqueda hacia áreas más remotas del valle. Es posible que hayan llegado más lejos que los demás, sugirió el experto en supervivencia. Sarah era la líder del grupo y tenía experiencia en montañismo. Marcus era más joven y posiblemente en mejor condición física. Esta posibilidad mantenía viva la esperanza, aunque remota, de encontrar sobrevivientes. La búsqueda continuó durante otra semana sin resultado. Hemos cubierto más de 100 kilómetros cuadrados, reportó el comandante Silva. Cada cueva, cada barranco, cada área donde podrían haber buscado refugio. La frustración era evidente, especialmente después de los éxitos recientes en encontrar a los otros miembros del grupo. Finalmente, un equipo que exploraba una zona boscosa encontró evidencia de un campamento más elaborado. Había restos de una construcción improvisada, como un refugio hecho con ramas y lona, explicó el descubridor. Alguien había intentado crear un refugio más permanente. El refugio estaba ubicado cerca de un pequeño arroyo, proporcionando acceso a agua fresca. Los restos de Marcus Weber fueron encontrados dentro del refugio improvisado. Estaba envuelto en una manta de emergencia, describió el forense. Había sido colocado cuidadosamente, no como alguien que había muerto solo. La evidencia sugería que Sarah había estado con él cuando murió y había tratado de preservar su dignidad incluso en circunstancias extremas. La búsqueda de Sarah Mitchell, la líder del grupo, continuó con desesperación renovada. Sabemos que sobrevivió más tiempo que los demás, explicó el investigador. Cuidó de Marcus hasta el final y construyó el refugio más elaborado. Su fuerza y determinación habían sido evidentes incluso en las circunstancias más desesperadas. Los equipos exploraron un radio aún más amplio alrededor del refugio de Marcus. Si Sarah continuó sola, podría haber llegado considerablemente más lejos, razonó el experto en supervivencia. Una persona sola puede moverse más rápido y necesita menos recursos. La búsqueda se extendió hacia áreas que previamente habían sido consideradas demasiado remotas. 3 días después, un equipo encontró evidencia final de Sarah Mitchell. Había construido otro refugio pequeño, muy básico, reportó el descubridor. Estaba a solo 2 kilómetros del borde del valle principal. La proximidad al área habitada hizo el descubrimiento especialmente desgarrador. Había estado tan cerca de la salvación. Los restos de Sarah fueron encontrados dentro del refugio final, junto con una carta escrita a mano dirigida a su hermano Peter. La carta describía su amor por su familia y su determinación de sobrevivir hasta el final, explicó el traductor con voz quebrada. Sus últimas palabras fueron sobre la belleza de la Patagonia, incluso en sus circunstancias terribles. La carta se convirtió en un testimonio poderoso de la resistencia humana. Con el descubrimiento de Sarah, el misterio de los 6 turistas alemanes finalmente se había resuelto. Después de 11 años, finalmente tenemos respuestas completas, anunció el comandante Silva en una conferencia de prensa. Sabemos qué pasó, cómo lucharon y dónde terminaron sus vidas. El cierre proporcionó alivio tanto para las familias como para la comunidad que había buscado durante tanto tiempo. Las familias alemanas organizaron una ceremonia memorial en el Calafate. Finalmente podemos decir adiós apropiadamente.
explicó Peter Mitchell. Sabemos que Sara luchó hasta el final y que pensó en nosotros hasta el último momento. La ceremonia atrajo a cientos de personas, incluyendo todos los que habían participado en la búsqueda durante los años. Carlos Mendoza, el vaqueano que había iniciado la búsqueda, fue honrado como héroe local. Sin su dedicación incansable, nunca habríamos encontrado respuesta, dijo el alcalde durante la ceremonia. Su compromiso con estos extraños se convirtió en un ejemplo de humanidad para todos nosotros. Mendoza, ahora de 63 años, finalmente pudo descansar después de cumplir su promesa de encontrar a los desaparecidos. El pastor Esteban Vázquez, cuyo descubrimiento había iniciado la resolución final del caso, fue también reconocido públicamente. Su honestidad y sentido cívico fueron cruciales, explicó el comandante Silva. Podría haber guardado silencio sobre el hallazgo, pero eligió hacer lo correcto. Vázquez, modesto como siempre, insistió en que simplemente había cumplido con su deber como ciudadano. La cabaña donde los turistas habían pasado sus últimos días fue convertida en un memorial. Será preservada exactamente como la encontramos, anunció el director del Parque Nacional. Futuros visitantes podrán ver y recordar la lucha de estas 6 personas valientes. El memorial se convirtió en un lugar de peregrinación para montañistas y familiares de personas desaparecidas. Los objetos personales encontrados fueron devueltos a las familias alemanas. Tener las alianzas de boda de Klaus es inexplicablemente consolador, explicó Ingrid Hoffmann. Es como tener una parte de él de vuelta. Los objetos se convirtieron en reliquias familiares preciosas, símbolos tangibles de los seres queridos perdidos. En 2025, 12 años después de la desaparición inicial, se estableció oficialmente el Sendero de los 6 Valientes en su honor. Es una ruta segura que permite a los visitantes experimentar la belleza de la Patagonia mientras aprenden sobre seguridad en montaña, explicó el planificador de senderos. Incluye puntos informativos que cuentan su historia. El sendero se convirtió en una atracción turística popular. La cabaña donde fueron encontrados los objetos fue restaurada y convertida en un refugio de emergencia permanente. Está equipada con suministros básicos, comunicación satelital y equipo de primeros auxilios, explicó el supervisor del refugio. Otros aventureros en problemas pueden usar el mismo lugar que les dio refugio temporal. La cabaña se convirtió en un símbolo de esperanza en lugar de tragedia. Las mejoras en los protocolos de búsqueda y rescate fueron implementadas en toda la Patagonia. Ahora respondemos más rápidamente y con mejor coordinación, explicó el coordinador regional de rescate. La experiencia de buscar a los 6 alemanes nos enseñó mucho sobre cómo mejorar nuestros procedimientos. Sus muertes habían salvado potencialmente muchas vidas futuras. Esteban Vázquez, el pastor que encontró el pasaporte, se convirtió en una figura respetada en la comunidad. Nunca busqué ser famoso, dijo humildemente. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Su descubrimiento había proporcionado el cierre que las familias necesitaban desesperadamente. La investigación científica de los restos proporcionó información valiosa sobre supervivencia en condiciones extremas. Sus cuerpos nos enseñaron mucho sobre cómo los humanos se adaptan al frío extremo y la desnutrición, explicó el investigador médico. Esta información es valiosa para mejorar las técnicas de supervivencia. Incluso en la muerte, continuaron contribuyendo al conocimiento humano. En la ceremonia final de cierre, 12 años después del inicio de la tragedia, representantes de ambos países hablaron sobre el legado duradero del grupo. Su historia trasciende nacionalidades, dijo el embajador alemán. Es una historia humana universal sobre coraje, amistad y la determinación de no rendirse nunca. La tragedia había unido a 2 países en un proyecto común de seguridad y memoria. La última entrada del museo fue una carta colectiva de las familias. Sara, Klaus, Marcus, Elena, Tobias y Anna, gracias por enseñarnos sobre el valor, la amistad y la perseverancia. Aunque sus cuerpos descansen en la Patagonia,
Sus espíritus viven en cada aventurero que se beneficia de las lecciones aprendidas de su experiencia. No murieron en vano. La carta capturaba perfectamente el sentimiento de cierre y propósito que las familias habían encontrado finalmente. El misterio de los 6 turistas alemanes había llegado a su fin, pero su legado continuaría inspirando a futuras generaciones de exploradores. La Patagonia había finalmente revelado sus secretos, y en el proceso había demostrado tanto su belleza cruel como la extraordinaria capacidad humana para la supervivencia, el sacrificio y la esperanza inquebrantable. En las montañas donde habían luchado y muerto, su memoria se mantenía viva, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede brillar con una luz que nunca se extingue completamente. Go más intrigante fue un diario escrito a mano en alemán, aparentemente por varios miembros del grupo. Las entradas comenzaban optimistas pero gradualmente se volvían más desesperadas, explicó el traductor oficial Dr. Friedrich Müller, quien había sido llamado desde Buenos Aires. Describían condiciones climáticas terribles y la decisión de buscar refugio en la cabaña. Según las entradas del diario, el grupo había sido sorprendido por una tormenta severa mucho antes de llegar a su destino planificado. No podemos continuar, había escrito Sarah Mitchell en una entrada fechada 5 días después de su último mensaje conocido. La visibilidad es cero y Klaus está comenzando a mostrar signos de hipotermia. Encontramos esta cabaña justo a tiempo. La entrada revelaba que habían sobrevivido inicialmente a la tormenta. Las entradas continuaban durante casi 2 semanas, documentando su lucha por sobrevivir. Tobias salió a buscar ayuda hace 3 días y no ha regresado, escribía Elena Richter en una entrada posterior. Estamos racionando la comida que encontramos en la cabaña, pero no durará mucho más. La desesperación era palpable en cada palabra. La última entrada del diario, aparentemente escrita por Marcus Weber, era la más desgarradora. Sara no despertó esta mañana. Anna está muy débil. Voy a intentar llegar al valle con Elena. Si alguien encuentra esto, nuestras familias merecen saber que luchamos hasta el final. La entrada estaba fechada 3 semanas después de su desaparición inicial. El descubrimiento del diario proporcionó finalmente respuestas a algunas preguntas, pero generó muchas más. Sabemos que sobrevivieron inicialmente, pero ¿qué pasó después?, se preguntaba el comandante Silva. ¿Lograron algunos de ellos salir de la cabaña? ¿Dónde están los cuerpos? La búsqueda ahora tenía un punto focal específico, pero el misterio no estaba completamente resuelto. Los equipos forenses analizaron cada centímetro de la cabaña. Encontramos evidencia de que al menos 4 personas habían estado allí durante un período prolongado, reportó la doctora Ramírez. Había indicios de que habían quemado muebles y libros para mantenerse caliente. La lucha por la supervivencia había sido desesperada y prolongada. En una esquina de la cabaña, bajo algunas tablas sueltas del piso, encontraron una pequeña caja de metal. Contenía las alianzas de boda de Klaus e Ingrid, y algunas fotografías familiares, explicó el investigador. Aparentemente, Sara había reunido estos objetos personales importantes, quizás con la esperanza de que fueran encontrados. El gesto mostraba la determinación de la líder del grupo hasta el final. La cámara fotográfica de Marcus Weber resultó ser otro tesoro de información. Contenía más de 200 fotografías, explicó el técnico en recuperación de datos digitales. Las últimas imágenes muestran el interior de la cabaña y las caras demacradas del grupo. Las fotografías proporcionaban una documentación visual desgarradora de sus últimos días. Una de las fotografías mostraba a los 6 miembros del grupo reunidos alrededor de una pequeña fogata dentro de la cabaña. Puedes ver el agotamiento en sus ojos, comentó el psicólogo forense Dr. Roberto Paz, pero también una determinación notable. Hasta el final, mantuvieron su humanidad y su esperanza. La imagen se convirtió en un símbolo poderoso de resistencia humana. Las autoridades expandieron la búsqueda en un radio de 20 kilómetros alrededor de la cabaña. Si algunos de ellos intentaron salir,
Sus cuerpos deberían estar en algún lugar relativamente cercano, explicó el comandante Silva. Después de 11 años, probablemente solo encontremos huesos, pero las familias merecen un cierre apropiado. La búsqueda se intensificó con renovada urgencia. Carlos Mendoza, ahora de 63 años, participó personalmente en esta nueva fase de búsqueda. Después de 11 años, finalmente tenemos respuestas reales, dijo con lágrimas en los ojos. Saber que lucharon tan valientemente me da una sensación de orgullo junto con la tristeza. Su dedicación inquebrantable había sido finalmente recompensada con información concreta. Las familias alemanas recibieron la noticia con emociones mixtas. Es agridulce, explicó Peter Mitchell en una videoconferencia desde Múnich. Finalmente sabemos que Sara luchó hasta el final y que pensó en nosotros hasta el último momento. Pero también confirma nuestros peores temores. El cierre emocional era tanto liberador como devastador. Ingrid Hoffmann, ahora de 54 años, decidió viajar inmediatamente a Argentina. Necesito estar allí, explicó. Necesito ver la cabaña donde Klaus pasó sus últimos días. Necesito entender lo que vivieron. Su viaje sería el primero en 5 años, impulsado por la necesidad de conectar con los últimos momentos de su esposo. El equipo forense continuó analizando cada objeto encontrado en la cabaña. Estamos creando un cronograma preciso de lo que pasó, explicó la doctora Ramírez. Cada objeto cuenta una parte de la historia. Los análisis revelaron que el grupo había sido extremadamente resourceful, usando todo lo disponible para sobrevivir. Encontraron evidencia de que habían intentado reparar equipo de comunicación. Hay partes de una radio de emergencia que habían desarmado, reportó el técnico en electrónica. Aparentemente trataron de amplificar la señal o reparar componentes dañados. Incluso en su situación desesperada, habían mantenido la esperanza de comunicarse con el exterior. La búsqueda de los cuerpos continuó durante semanas. Equipos con perros especializados exploraron barrancos, cuevas y áreas boscosas. Encontramos algunos fragmentos de ropa y equipo esparcidos en un arroyo a 5 kilómetros de la cabaña, reportó el líder del equipo de búsqueda. Parece que al menos algunas personas intentaron seguir el curso del agua hacia abajo. El arroyo se convirtió en una nueva línea de investigación. Siguiendo el curso del arroyo, los equipos encontraron más evidencia. Había restos de una fogata improvisada y algunos fragmentos de plástico que podrían ser de equipo de montaña, explicó el rastrero experto Juan Carlos Morales. Alguien había acampado aquí, probablemente durante poco tiempo. La evidencia sugería que al menos algunos miembros del grupo habían logrado dejar la cabaña. A 8 kilómetros de la cabaña, en un área particularmente escarpada, encontraron el primer cuerpo. Estaba parcialmente enterrado por sedimento y hojas, explicó el forense. Los restos estaban notablemente bien preservados debido al clima frío y seco. La identificación dental confirmó que se trataba de Tobias Kramer, el guía de montaña más joven del grupo.